la Guerra de las Dos Rosas, que es una guerra que se dio en Inglaterra, la fecha, 1455 a 1487. Bueno, me imagino que habrán puesto esa fecha y el lugar, Inglaterra, Gales y Calais, Calais, Francia, se pronuncia así. La Guerra de las Dos Rosas fue una guerra civil que entre 1455 y 1487 enfrentó a la casa de Lancaster contra la casa de York. Ambas familias reclamaban el trono de Inglaterra por estar emparentadas con la dinastía de los Plantagenet, la cual gobernó el país entre 1154 y 1399. El conflicto involucró a toda la nobleza inglesa, que apoyó a cada casa en función de sus parentescos y alianzas matrimoniales. En realidad, esta guerra fue entre dos bandos, entre los que representaban a la casa Lancaster y la casa York, ¿sí? Y los nobles ingleses estaban de un lado o del otro, ¿sí? Estaban divididos. La nobleza feudal inglesa estaba dividida, ¿sí? Para un lado y para el otro. Y por cuestiones de parentesco y alianzas matrimoniales. Pero también estaba dividido, depende de quién le dé más riquezas y le dé más tierras. Si los York le daban más tierras y riquezas, iba para los York. Si los Lancaster le daban eso, también se iba para ahí. Eso. O sea, había bien marcado quién estaba con quién. Pero dentro de eso también había otros que eran neutrales y a veces iban para un lado, a veces iban para el otro. Y en las batallas, ahí se definía dónde estaban. Si iban ganando, por ahí apoyaban al que estaba ganando las batallas o al que estaba perdiendo. Pero depende de lo que le dé esa casa. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? O sea que se cambiaban de bando al que va ganando, ¿viste? Sí, se cambian de... Al que más le convenía. Al que más le convenía, exacto. Se cambian de bando al mejor postor. Hubo casos que en la Guerra de las Dos Rosas hubo batallas que había neutrales ahí y que estaban afuera del lugar, del territorio de la batalla. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban afuera mirando a ver cómo se definía la batalla. Y bueno, si los York le daban más riquezas y tierras y títulos de nobleza, se iba con los York a apoyarlo, sea que estén ganando o perdiendo los York. O si los Lancaster le daban más cosas, más riquezas, títulos de nobleza o tierras, se iba con los Lancaster. ¿Sí? Depende, se iban con quién, depende a quién le convenga. Si le convenía. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esta es en realidad, esta es una historia, digamos, de intrigas, de traiciones, de amores, muchas cosas tiene, de cómo es el juego político. Ahí en la segunda parte aclara eso, ¿sí? La segunda parte viene a complementar la primera, ¿sí? Bien, esto es lo que fue. El nombre de la Guerra de las Dos Rosas alude a los emblemas de ambas familias, la rosa blanca de los York y la rosa roja de los Lancaster, y se generalizó en tiempos del romanticismo a principios del siglo XIX. Se empezó a rever esto. Pero es los emblemas sería, lo que representaba cada casa, ¿sí? Lo que representaba cada casa, o sea, la rosa blanca a los York y la rosa roja a los Lancaster. En 1377, cuando termina el reinado de Eduardo III Plantagenet y comienza el de Ricardo II, ¿sí? Ahí es en 1377. O sea que el conflicto, en esta parte incluye los antecedentes, que el conflicto empieza aquí, en 1377, cuando ahí se van a separar los Plantagenet en dos casas. Ahí se van a separar los Plantagenet en dos casas, en la casa Lancaster y en la casa York. ¿Se entiende? Ahí empieza el conflicto, los antecedentes de este conflicto, pero lo incluye como inicio, a partir de 1377. El conflicto empieza cuando Eduardo III Plantagenet tiene 4 hijos, ¿sí? Tiene 4 hijos y bueno, obviamente que
de esos 4 hijos, tiene que nombrar un sucesor en el trono. ¿Sí? Tiene que nombrar un sucesor en el trono. Y el primero es, bueno, el hijo mayor, Eduardo de Woodstock, hijo mayor y heredero al trono, apodado el Príncipe Negro. ¿Sí? Ese es el heredero al trono. Que iba a tomar el trono cuando muera su padre, Eduardo III Plantagenet. Después tenemos a Juan de Gante, conde de Lancaster, que lo representa una rosa roja. Es el que inicia la casa Lancaster. ¿Sí? ¿Por qué? Y después tenemos a Leonel Amberes, que es un hijo, pero no tuvo mucho protagonismo, porque mucho no lo nombra la historia. Y después tenemos a Edmundo de Langley, duque de York, que lo representa la Rosa Blanca. ¿Sí? Ahí. Bien, hasta ahí todo bien. Estaban los 4 hijos, estaba todo bien. Juan de Gante con los Lancaster, Edmundo de Langley. Y va a ser Eduardo Woodstock el sucesor al trono. Pero, ¿cuál es el problema? Y aquí empieza el lío de todo esto. Empieza porque Eduardo de Woodstock muere antes que su padre Eduardo III Plantagenet. Muere antes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué no se queda? ¿Con qué no se queda Eduardo III Plantagenet? ¿Qué le faltaría ahí? ¿Un qué? Heredero. Y lo lógico sería que elija al hijo que sigue. O a Juan de Gante o a Edmundo Langley. Bueno, entre ellos ya se estaban peleando. Cuando murió Eduardo de Woodstock, Juan y Edmundo ya se estaban peleando por el trono. Pero, ¿qué pasa? Eduardo III, antes de morir, elige como sucesor a su nieto, hijo de Eduardo de Woodstock, que es Ricardo. No, Ricardo II. Y ahí los otros más enojados están. Aparte de pelearse entre ellos por el trono, se pelean con el padre y están más. Y se van a levantar en contra de Ricardo. Y así sigue. Eduardo, el heredero al trono, muere antes de que su padre, el rey, muere en 1377 y genera una crisis sucesoria. Y el trono, el rey se lo pasa a su nieto Ricardo II, hijo de Eduardo, lo que provoca el enojo y la ira de Juan de Gante y Edmundo de Langley. El gobierno de Ricardo II fue en los primeros años un reinado tranquilo y pacífico. No obstante, a finales de su reinado, su carácter fue empeorando y su gobierno se volvió agresivo. En 1399 muere Juan de Gante y la casa Lancaster tiene su nuevo sucesor, Enrique de Bolingbroke, quien se decía heredero legítimo de Eduardo III y quería el trono para restablecer a su familia Lancaster. Bueno, y ahí también es un estadio más de este lío, ¿sí? Realiza una revuelta, tomó el trono con el nombre de Enrique IV, ¿sí? Enrique IV, ahí empiezan los Enriques, ¿sí? Encarcela a Ricardo II en la Torre de Londres, donde muere asesinado. ¿Sí? Ahí empieza Enrique IV. Después Enrique IV tiene Enrique... Por eso a Enrique IV la historia lo dice como el rey el usurpador del trono, ¿sí? Después la película que más adelante recomiendo, que es El Rey, habla de Enrique V y a Enrique IV lo califican como el usurpador al trono. Y ahí empieza el lío entre los Lancaster y York. Después viene Enrique V, que es un rey bastante importante, por eso desarrollo ahí algo más, comento de Enrique V. La batalla de Agincourt, que es una batalla muy importante porque gracias a las victorias que tuvo Enrique V de Inglaterra, le pertenecía a ocupar el trono de Francia también. ¿Se entiende? O sea, si el rey de Francia moría, él iba a ocupar el trono de Francia también, o sea, iba a tener el trono de Inglaterra y de Francia. Pero bueno, la historia fue distinta. Eso era el proyecto que tenían, pero ¿qué pasó? Enrique V muere, no llega
a que se muera el rey de Francia, ¿sí? Y no puede ocupar el trono, aunque hizo victorias para eso. Se casa con la hija del rey de Francia, Catalina de Valois. Ah, vieron que dice Valois, y yo siempre pronuncié Valois y no, se pronuncia Valois, así como los franceses pronuncian. Matrimonio entre Enrique V y Catalina de Valois. Tiene un hijo que después va a ser el futuro rey Enrique VI, que es el que empieza el conflicto en sí, el conflicto de la guerra de las dos rosas. Causas. La rivalidad entre la Casa de York y la Casa de Lancaster, que se había iniciado en 1399, cuando Enrique, duque de Lancaster, derrocó al rey Ricardo II de la dinastía de los Plantagenet y asumió la corona con el nombre de Enrique IV. A su muerte, en 1413, fue sucedido por su hijo Enrique V y luego por su nieto Enrique VI. Bien, esa es la primera causa. La derrota de Inglaterra en la Guerra de los 100 Años y la pérdida de casi todos los territorios ingleses que se disputaban, de lo que se culpó a Enrique VI y sus consejeros. Después la otra causa, la enfermedad de Enrique VI, que lo incapacitaba temporalmente para gobernar y lo obligó a crear un consejo de regencia encabezado por Ricardo de York como Lord Protector. Y después la otra causa, las ambiciones de Ricardo de York, que reclamaba para sí la corona de Inglaterra. En su favor alegaba su parentesco con los Plantagenet, la incapacidad del rey para gobernar y el hecho de que los Lancaster habían usurpado el trono en 1399. Fines del primer reinado de Enrique VI de Lancaster, 1455-1461. Desde 1453, Ricardo, duque de York, era regente del rey Enrique VI de Lancaster, quien tenía problemas mentales que lo imposibilitaban a gobernar. Ricardo conspiró para quedarse con la corona, pero fue expulsado de la corte por Margarita de Anjou, esposa del rey. Para recuperar su posición de poder, en 1455 Ricardo enfrentó y derrotó a las tropas reales en la batalla de San Albano. Volvió así a ser designado como regente, pero en 1456 el rey lo envió a Irlanda. En 1459 Ricardo invadió Inglaterra, pero sus fuerzas fueron derrotadas y debió exiliarse a Calais, Francia. En 1460 las fuerzas del duque de York cruzaron el Canal de la Mancha y tomaron prisionero al rey. Se firmó entonces el Acta de Acuerdo que reconoció el derecho de los York a suceder en el trono a Enrique VI. Sin embargo, este pacto fue rechazado por la reina Margarita, quien reunió un ejército y venció en la batalla de Wakefield. El 30 de diciembre de 1460. Ricardo murió en esta batalla, mientras que su hijo Edmundo fue tomado prisionero y decapitado. Primer reinado de Eduardo IV de York, 1461-1470. Tras la muerte de Ricardo de York, su hijo mayor, Eduardo, reclutó un ejército e ingresó en Londres, donde fue proclamado como rey. Con dinero y provisiones de los comerciantes locales, venció a las fuerzas de los Lancaster en la batalla de Taunton, el 29 de marzo de 1461. Pese a su victoria y a su coronación oficial, tuvo que luchar varios años para tomar fortalezas que estaban en manos de partidarios de los Lancaster.
En 1465 logró capturar al depuesto Enrique VI, que fue recluido en la Torre de Londres. Su posición de poder parecía asegurada, pero en 1470 el conde de Warwick, molesto por haber perdido influencia en la corte, se alió con la exiliada Margarita de Anjou y se rebeló contra el rey. Las tropas de Margarita y de Warwick derrotaron a las fuerzas reales, por lo que Eduardo IV se refugió en Borgoña. Segundo reinado de Enrique VI de Lancaster, 1470-1471. Luego de la partida al exilio de Eduardo IV, Enrique VI fue liberado y recuperó el trono, pero debió gobernar bajo la influencia del conde de Warwick. La restauración de los Lancaster disgustó a Jorge de York, hermano del rey depuesto. Cuando Jorge se enteró de que Eduardo había regresado a Inglaterra, fue a su encuentro y juntos derrotaron a Warwick y a los Lancaster en las batallas de Barnet y Tewkesbury. Pocos días después, el rey Enrique VI fue asesinado y su esposa Margarita recluida en la Torre de Londres. Segundo reinado de Eduardo IV de York, 1471-1483. Eduardo IV, restaurado en el trono en 1471, pudo gobernar en paz hasta su muerte en 1483, cuando fue sucedido por su hijo Eduardo V, quien tenía 12 años. Reinado de Eduardo V de York, 1483. La llegada al trono de Eduardo V marcó el inicio de nuevos desórdenes políticos debido a la corta edad del monarca y a las ambiciones del duque de Gloucester, hermano menor de Eduardo IV. Gloucester, nombrado regente de Eduardo V, aprovechó su posición de poder para encarcelar al joven rey y a su hermano menor, el príncipe Ricardo. Reinado de Ricardo III de York, 1483-1485. El Parlamento accedió a coronar al duque de Gloucester, quien tomó el nombre de Ricardo III. Poco después, sus sobrinos Eduardo y Ricardo desaparecieron misteriosamente de la Torre de Londres. Los Lancaster aprovecharon las acusaciones de tiranía contra Ricardo para aliarse con un pariente poderoso, Enrique Tudor. Este reunió un ejército con el cual derrotó en Wadsworth a Ricardo III, quien murió en la batalla. Comienzos del reinado de Enrique VII Tudor, 1485. Luego de su coronación como rey de Inglaterra en 1485, Enrique VII se casó con Isabel de York, hija de Eduardo IV. Así reunió en su persona a las dos casas reales que habían combatido durante tantos años. Algunos historiadores consideran este hecho como el punto final de la guerra civil. Otros sostienen que el conflicto terminó en 1487, cuando un impostor que se hizo pasar por un York se alzó en armas contra el rey, pero fue derrotado. A partir de entonces, Enrique VII pudo gobernar en paz e inició la dinastía Tudor.